casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Cordial saludo para todos ustedes que nos siguen a través de Facebook Live en la celebración de la Eucaristía en esta mañana. Ofrecemos esta celebración de manera especial, como lo hemos venido haciendo, pidiéndole al Señor por la realidad que estamos viviendo actualmente. Y de manera también muy especial, quiero ofrecer la Eucaristía dándole gracias al Señor por un año más de vida de Ramón Elías Granados, quien trabaja en el seminario, en la portería, deseándole un feliz cumpleaños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Celebremos la Eucaristía reconociendo nuestros pecados, nuestra fragilidad, acogiéndonos a la misericordia de Dios nuestro Padre. En silencio desde el corazón pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Escucha nuestras súplicas, Señor, y mira con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia. Límpialos de todos sus pecados, para que perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días Abraham cayó de bruces y Dios le dijo: Mira, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham: Tú guarda mi pacto que hago contigo y tus descendientes por generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, sus siervos, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, que del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: les aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijeran no lo conozco, sería como ustedes, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: les aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas que nos presenta la liturgia para este día, jueves quinto de la semana de Cuaresma, nos hablan de las promesas de Dios, tanto la primera lectura como el Evangelio. El Señor, que promete en la primera lectura que escuchábamos del libro del Génesis, promete a Abraham, le hace una promesa a Abraham, hace un pacto con Abraham. ¿Y qué es lo que le promete el Señor a Abraham? Le promete dos cosas fundamentalmente: una larga descendencia, por un lado, y por otro lado, una tierra donde formar un pueblo, la tierra prometida. ¿Y qué le pide el Señor a Abraham a cambio, entre comillas, de esta promesa? Una sola cosa le pide el Señor a Abraham: que guarde esta alianza, es decir, que guarde su palabra, que haga su voluntad en él y en su familia. A simple vista uno pudiera decir: bueno, pero estas promesas finalmente se cumplieron. Claro que sí, se cumplieron en el pueblo de Israel. Pero hay que mirar por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque es que estas promesas, si lo vemos desde nuestra perspectiva, son un poco ambiciosas, incluso hasta casi que imposibles de cumplir. La primera promesa que el Señor le hizo a Abraham fue descendencia. Hay que tener en cuenta que Abraham y su esposa Sara pues eran dos ancianos, dos personas ya muy mayores que no podían tener hijos. Sin embargo, Abraham creyó en el Señor. Y la segunda promesa, una tierra, habitar una tierra distinta a la donde habitaban, porque eran un pueblo nómada. De tal manera que el Señor le promete a Abraham también tierra. ¿Y qué significa eso? Pues que esa tierra prometida ya estaba habitada por otros. Y eso significaba pues que había que sacar a estos de allí para que pudiera habitar el pueblo de Abraham. Entonces, dos promesas
que prácticamente eran imposibles de cumplir, repito, desde nuestra perspectiva humana. Sin embargo, Abraham creyó. Sin embargo, Abraham cumplió su parte. ¿Y cuál fue su parte? Guardar la palabra de Dios, guardarla en su corazón, y confió plenamente en el Señor. Así él no hubiera del todo cumplidas las promesas, pero con el transcurso de la historia nos damos cuenta que el Señor cumplió aquello que le prometió a Abraham y a su descendencia. Por eso es el padre de la fe, porque a pesar de cosas que son imposibles, que a nuestro parecer humano es imposible, Abraham confió. Luego Jesús en el Evangelio nos hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Les aseguro que quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. La promesa de la vida eterna. Los judíos y quienes le escuchaban se escandalizaban. ¿Cómo es posible que este hombre venga a prometernos vida si nuestros antepasados han muerto? Es que el Señor no habla de la vida temporal. Hoy más que nunca nosotros somos conscientes de nuestra fragilidad humana, de que no somos inmortales y que nuestra vida está sometida a la muerte. Tarde o temprano, de una u otra forma, nuestra vida temporal se acaba. Pero el Señor no nos promete una larga vida en el sentido de nuestra vida biológica. Nos promete la vida eterna, que es mucho más que esta vida biológica. ¿Y qué nos promete el Señor? ¿O qué nos pide mejor el Señor? Lo mismo que le pidió a Abraham. El que guarda mis palabras tendrá la vida eterna. Fíjese que el Señor nos está diciendo el que lee mi palabra, porque todos la leemos. De una u otra manera en algún momento nos acercamos a la palabra de Dios. Es muy fácil leer la palabra de Dios. El Señor nos está pidiendo algo más que una simple lectura de su palabra. Nos pide guardar su palabra. Esto significa hacer la vida en nosotros, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, renunciar a aquello que tenemos que renunciar para vivir en la libertad de los hijos de Dios, como decíamos en estos días. De tal manera que si guardamos la palabra del Señor, pues tendremos la garantía de la vida eterna. El Señor nos promete, repito, una vida temporal larga. El Señor sabrá cuándo tenemos que comparecer ante Él. El Señor nos promete vida eterna y para eso nos pide simplemente que guardemos su palabra. Es decir, que cumplamos con aquello que Él nos pide. No solamente una lectura muy rápida de su palabra, sino cumplirla, vivirla, hacerla realidad en cada uno de nosotros. Continuemos entonces celebrando la Eucaristía, pidiéndole al Señor que nos dé la fe de Abraham, para poder mantenernos firmes en medio de las dificultades, para poder confiar en sus promesas que son de vida eterna y para ser capaces de guardar su palabra, es decir, de vivirla en nuestra vida y cumplirla en nuestro corazón. Así sea. Así sea. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar, este pan de unidad y de fraternidad, este pan que nos das por manjar, este pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira complacido, Señor, los dones que te presentamos. Concédenos que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación al mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza de la cruz el mundo es juzgado como reo, y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío. Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel Fernando, y con todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora, unidos en la fe y en el amor, vamos a dirigir al Padre las palabras que Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. porque es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Vamos a desearnos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz. Este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, por una palabra tuya bastará para sanar. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Después de haber recibido los dones de nuestra salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que este sacramento con que ahora nos alimentas, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Demos gracias al Señor. María, tú, intercesora